Aleida Fernández Moreno, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Gracias por la invitación. Aleida, es impresionante el abordaje que hace este libro porque saca a la superficie una de las miradas más crueles que ha tenido el conflicto armado, como es la de la discapacidad, ¿verdad? Sí, en realidad es un tema que ha sido poco estudiado en Colombia y que por la invitación que nos hace en la Comisión para el Esclarecimiento, en la convivencia y la no repetición en el país, tuvimos que abordarlo. Este abordaje se hace desde distintas disciplinas y en principio muestra, además de los desplazamientos, lo que ha significado la guerra interna en Colombia. Se habla de entre 250.000 y 300.000 personas discapacitadas por este conflicto. ¿Cómo lo abordaron ustedes? Primero hay que hacer un análisis un poco más detallado, Sergio. Si bien se habla más o menos de 300.000 personas que han enfrentado situaciones de discapacidad a partir del conflicto armado, hay un llamado de Naciones Unidas en el 2016 que le dice a Colombia que hay un subregistro en esas cifras. Entonces, durante más de 70 años, el tema de discapacidad fue poco visible en las investigaciones y en las cifras. Eso nos daría a pensar que son muchas más personas con discapacidad que han sido víctimas del conflicto armado en el país. Cuando estamos hablando de víctimas del conflicto armado, estamos hablando de civiles y también de militares, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eh, Se habla hoy día, o se reconoce más bien, más de 8 millones de personas víctimas del conflicto armado en Colombia. Las principales causas allí mencionadas son el desplazamiento forzado, por supuesto las personas que enfrentaron minas antipersonales y de allí se derivó alguna discapacidad. Pero hoy día también es importante reconocer todos los efectos que producen discapacidad psicosocial producto de este tipo de conflictos armados. Hay un capítulo especial, Aleida, en este libro que habla de las mujeres. Contanos de ese abordaje que hicieron. Sí, como decías, hay sí, en esta serie temática coinciden visiones distintas. Uno de los más impactantes lo describe la fisioterapeuta Carolina Maldonado de Brigar. Ella hace un llamado a cómo las mujeres son foco especial de atención en situaciones de conflicto armado y se convierten como en un trofeo de guerra. Allí las mujeres con discapacidad tienen un papel relevante y muchas víctimas, mujeres con discapacidad, tienen historias dolorosas y trágicas que compartir. Uno de los señalamientos también es que son victimizadas doble vez, no solamente por el hecho, sino por las situaciones posteriores que se dan frente a esa situación que ellas han vivido. Aleida, es difícil el acceso a la movilidad, a las políticas de asistencia por parte de quienes están discapacitados y discapacitadas. Es difícil el acceso en las ciudades. Me imagino en los sectores más alejados de las grandes ciudades en Colombia. Esto debe ser mucho más grave, ¿no? Sí, Sergio, el conflicto armado colombiano siempre tuvo sus raíces fuertes en las zonas rurales y el impacto mayor es en la zona rural, donde no tenemos suficientes servicios de salud, no tenemos buen sistema de transporte, es decir, los impactos son multiplicados por esas condiciones. La educación muchas veces también acompaña las políticas de salud. ¿Cómo se ha dado esto? ¿Ha sido una educación inclusiva la que se ha dado en esas zonas rurales de Colombia? No, en realidad no. El acceso a la educación de las personas con discapacidad es ampliamente estudiado y se encuentra que es de los puntos más álgidos en el país. No tenemos una educación accesible para las personas con discapacidad y menos en las zonas rurales.
Entonces, eso hace que las personas tengan mayores dificultades de acceso a realmente poder ser ciudadanos plenos. Entonces, ni transporte, ni educación, ni salud tienen acceso a las personas con discapacidad en mi país. Y eso aumenta las desigualdades y la inequidad existente. Les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con Aleida Fernández Moreno. Es una de las autoras de este libro que ha causado un gran impacto, no solamente en Colombia, sino estamos hoy en la Argentina también viendo el impacto de este trabajo. Una investigación y un desarrollo, Aleida, que se hizo, creo yo, antes de la pandemia. Ahora llegó la pandemia y ¿cómo está este tema? Pues miren, 2016 en Colombia se firma el acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Esto hace que sea un periodo latente donde la Comisión de la Verdad nos convoca a hacer este estudio. Lo iniciamos 2019, continuamos en el 2020, pero los impactos de la pandemia han sido muy fuertes en mi país y hoy día nos tienen en una movilización social de alto impacto, donde se refleja que las personas con discapacidad ahora en tiempos de pandemia son más relegadas y sus derechos más vulnerados. Muchos de ellos que iban, por ejemplo, a la educación, pues ya no tienen acceso a la misma. Los servicios de salud también están siendo priorizados y eso también tiene una cuota frente a la discapacidad que no resulta ser favorable. Toda construcción de la paz luego de un conflicto armado, Aleida, debe incluir a todos los sectores y en este caso uno cree que también es sumamente necesario que el Estado brinde herramientas para esa construcción de la paz inclusiva, ¿verdad? De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Los esfuerzos son insuficientes si no hay una real noción de, por ejemplo, siempre decimos, tenemos un acuerdo de paz, tengamos la voluntad política de realmente hacerlo efectivo. Y el gobierno actual no tiene esa disposición. Este aporte ha sido hecho desde el sector académico. ¿Qué relación o qué impacto ha tenido en el resto de la población este trabajo, Aleida? Bueno, yo querría hacer una precisión. Si bien inicia como una iniciativa académica en la Universidad Nacional de Colombia, participan diferentes organizaciones civiles, participan organizaciones internacionales como Handicap Internacional, participan otras universidades como la Universidad del Valle, la Universidad de los Andes y organizaciones de personas con discapacidad, como, como la Asociación de Personas Sobrevivientes de Minas Antipersonales. Allí querría hacer una anotación. Tú hablas de hemos hablado de voluntad política. Colombia firma el Acuerdo de Ottawa, pero no está cumpliendo. El desminado en Colombia no alcanza las cuotas. El territorio colombiano sigue siendo un campo minado que producirá a mediano y largo plazo nuevas víctimas de un conflicto que no logra resolverse aún. Y la paz, en ese sentido, sigue estando lejos de las posibilidades de los colombianos. Aleida Fernández Moreno, te agradecemos muchísimo esta charla, es una aproximación a este tema, lo queríamos incluir en esta mañana aquí en el norte de la Patagonia Argentina. Muchísimas gracias, Sergio, por este espacio y seguimos disponibles para ustedes. Nos volvemos entonces de Colombia. Después de este diálogo y de tener este informe, este detalle, esta puesta en superficie de un tema que no siempre está visible y es el estrago que ha hecho en los cuerpos la guerra interna allí en Colombia.